Yo he puesto el ejemplo de Regmod, pero podría ser cualquier otro tipo de sintaxis, incluso, no sé, hacer un script en Python o en Bash y habilitamos ese modo, para que resalte la sintaxis y a su vez pues subirlo a SimpleNote. Así que, no sé, es una cosa muy muy interesante porque hay que recordar que tenemos control de versiones, de manera que si hacemos un script y hacemos una copia de ese script dentro de SimpleNote, bueno, pues a modo, entre comillas, Git, tendríamos, para aquellos que son reacios a utilizar Git, pues bueno, tenemos un control de versiones de un archivo de texto plano que podría ser tanto un Markdown como podría ser como os digo, un script en Bash, en Python, en lo que sea, ¿no? Y podemos volver atrás si hacemos algún tipo de modificación de ese archivo. Así que es una de las opciones muy interesantes. Deciros que SimpleNote 2, cosas interesantes, cosas muy, 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 muy interesantes. A la hora de instalarlo, lo que te hace es crear una carpeta oculta que se llama .simplenote 2, el nombre del propio paquete, donde dentro de ella añade, o sea, estas notas que estamos trabajando desde Max, lo que hace es descargarlas en texto plano. Una de las cosas que me pareció muy interesante de SimpleNote es la posibilidad, que es lo primero que siempre miro, la posibilidad de extraer esas notas, ¿no? Al final está muy bien, me están ofreciendo un servicio muy bueno, pero si luego esas notas no las puedo sacar y tengo problemas para sacarlo, pues mal vamos, ¿no? En el caso de SimpleNote nos permite exportar, creo recordar, en un archivo zip y dentro están absolutamente todas las notas en Markdown. También creo que había otro tipo, ahora no recuerdo si era JSON, que también podíamos exportarlo, pero bueno, en Markdown podemos exportar sin ningún tipo de problema esas notas. Pero si es que utilizamos Emacs, como os digo, con SimpleNote 2, este paquete, nos crea esa carpeta oculta .simplenote2, como sabéis, si llevo un punto delante en Linux, quiere decir que es un archivo oculto o una carpeta oculta. Bueno, pues dentro de esa carpeta, en el momento de que se produce la primera sincronización, porque cada vez que entramos a través de Max, lo primero que tenemos que hacer es actualizar, de manera que se descarga. Esto lo tenemos que hacer de forma manual, es pulsando una tecla. Ya os digo, en el blog de YouGeek os dejaré un post con toda la información sobre cómo instalaros SimpleNote en Emacs. Es muy, 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 pero que muy simple. Ya lo veréis que es muy sencillo. Y lo primero que hacemos es pulsar la tecla G. Vamos a una página principal, que sería la página principal de la aplicación. Creo recordar que era SimpleNote Browse. Bueno, y ahí nos aparecen las notas, las últimas notas. Si picamos la G, pulsamos la tecla G del teclado, automáticamente se produce una sincronización. Lo que hace es descargar todo el contenido, hace una sincronización entre lo que tenemos en local y lo que tenemos en la nube, en los servidores de SimpleNote, y se descarga y se pone al día todo, ¿no? Al final nos aparecen todas las notas ahí previsualizadas, y lo que está haciendo en segundo plano, por así decirlo, ¿no? Lo que está haciendo en realidad es descargar todos esos archivos Markdown y meterlos dentro de esa carpeta, en una subcarpeta dentro de la carpeta de .simplenote 2. De manera que en el supuesto caso que, bueno, si por una parte queremos descargar todos nuestros archivos Markdown, pues bueno, tan sencillo como entrar en esa carpeta y los veréis todos, en texto plano ahí, pues todos los archivos Markdown, todos los textos planos, los RG, lo que estéis metiendo ahí. Lo tendréis absolutamente todo. Pero además, pues bueno, no sé, en el caso en que cierre el servicio, cualquier historia, ¿no? Al final todo lo tenéis ahí en local también. Entonces está muy bien. Al final acaba siendo, pues tipo una carpeta de sincronización tipo Dropbox, ¿no? Que estáis dejando archivos, se suben a la nube, bajan. Solo con la diferencia que la aplicación de SimpleNote para Emacs tenemos que hacer nosotros la sincronización. Como os decía, muy sencilla la instalación. Simplemente en el archivo de configuración, aquellos que utilizáis Emacs, sabéis que hay un archivo en texto plano también, que cada vez que inicia Emacs, pues va a mirar allí a ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Para, si tú quieres personalizar diferentes tipos de aplicaciones, servicios y demás. Bueno, pues ahí añadimos unas líneas que os voy a dejar en el post donde aparece que se instale SimpleNote 2, que yo he personalizado unos atajos también en la documentación, pues te explico un poco cómo crear esos atajos. Y bueno, pues que pulsando una serie de atajos, pues que se abra automáticamente la aplicación. Así es más sencillo, ¿eh? No tenemos que estar escribiendo, digamos, a la hora de introducir un comando, tener que escribir SimpleNote 2 browse, por ejemplo, ¿no? Simplemente haciendo, en mi caso, por ejemplo, hago Control-C, Control-S, ¿no? La S de SimpleNote, y automáticamente se me abre SimpleNote en la página principal donde aparecen todas las notas. Luego pulsas la tecla G, se descarga todas las notas, se pone al día y ya lo tienes actualizado. Crear una nota, tan sencillo como pulsar la tecla A. Y en la parte inferior se divide en dos la pantalla de Max, y ahí pues puedes crear una nota. Luego la grabas, porque en realidad, como os digo, en esa carpeta oculta está ese archivo que estás editando, grabas,
te vas a la página principal donde están todas las notas, pulsas la G y él, como ya es muy inteligente, lo que hace se da cuenta que es una nueva nota y lo que hace es subirla a la nube. Podemos crear tags también, igual como hacemos con la aplicación mobile. Podemos también anclar una nota al principio, porque siempre no nos permite, para destacar unas notas que queremos que son más interesantes para nosotros, ponerlo en la parte superior. Bueno, pues podemos hacerlo también. Hay un comando en Emacs también desde el móvil, y nos aparece en la parte superior, ¿no? Esas notas. Y yo diría que está absolutamente todo dicho. Poco más os voy a decir de esta magnífica aplicación. Simplemente quería deciros que es una aplicación que cuando la abres en el móvil, la primera vez que la ves, dices, ostras, qué simple. Pero es una aplicación que desde mi punto de vista me gusta bastante porque es muy limpia la interfaz, es muy sencilla, muy simple, pero tiene estos detalles súper interesantes como la posibilidad de destacar, o sea, habilitar la sintaxis Markdown, el control de versiones. Luego tiene, por supuesto, el compartirlo en formato, digamos, web, que está genial. El poder editar varios usuarios. O sea, digamos que las partes más interesantes las tiene la aplicación. Y además es muy sencilla. Visualmente es muy, muy limpia y muy simple. Y a su vez tenemos cómo sacarle más potencial, como es el caso que os he explicado hoy, pues utilizándolo desde Macs, ¿no? Y poderlo utilizar desde una terminal sin tener que utilizar una aplicación. Hay aplicaciones que están basadas en Electron que consumen más recursos. Bueno, pues al final en Emacs, imaginaros, esto es como no tener absolutamente nada. Y de hecho, pues podemos tenerlo incluso en nuestra Raspberry, por ejemplo, conectarnos vía SSH, añadir una nota, editar una nota, todo de un modo, digamos, súper sencillo y está en todas partes, ¿no? Que es un poco lo que se busca a la hora de tener una aplicación de estas. Que sea compatible, que sea multiplataforma, que esté en todas partes y además, pues eso, podemos extenderlo mucho más, pues generando archivos ORG-Mode, compartiéndolos, editando entre varios usuarios, y por qué no también, pues digamos, aprender un poco más del ORG-Mode, cómo lo editan unos usuarios, otro. Podemos crear un libro, por ejemplo, ¿no? Sabéis que luego a través del ORG-Mode podemos exportar toda esa información y crear un libro. Pues todo esto lo podemos hacer, crear un libro en equipo, no sé, podemos hacer miles de cosas. Así que no me voy a extender muchísimo más. Precisamente este tema final que os decía, tengo previsto el crear un post donde explicar cómo algunos truquillos a la hora de exportar desde ORG-Mode a PDF mediante LaTeX, que podemos personalizar el tamaño de las imágenes, podemos personalizar muchas cosas, ¿no? O sea, crear los saltos de página, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues como os digo, desde Macs. O sea que, bueno, pues teniendo este tipo de aplicaciones, pues podemos utilizar tanto esto como es en mi caso, por ejemplo, también que utilizo, como ya sabéis, Syncin para sincronizar mis notas. No me extiendo más. Espero que os haya gustado el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.